Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. En este video tutorial vamos a aprender a descargar e instalar Visual Studio Code y también vamos a aprender cómo usarlo y vamos a instalar algunas extensiones básicas para este editor de código. Para eso simplemente nos vamos a dirigir a un navegador y aquí en el navegador, en el buscador de Google, vamos a colocar Visual Studio Code, el cual nos va a filtrar la página oficial de Visual Studio Code, que es code.visualstudio.com. Simplemente ingresamos, este enlace también les voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan ir directamente a esta página. Esta es página oficial de Visual Studio Code donde nosotros podemos descargar para diferentes sistemas operativos. Esta página reconoce automáticamente en qué sistema operativo estamos trabajando y me va a decir que lo descargue para Windows. Si queremos descargar para otros sistemas operativos, simplemente podemos ir aquí. Aquí tenemos para diferentes sistemas operativos como Mac, Windows y Linux. O también podemos ir a este botón donde dice Download y aquí nos va a ofrecer la descarga más detallada, como por ejemplo para instalar para Windows de 32 bits y también en Linux lo mismo. Entonces en este caso lo que vamos a hacer, como estamos en Windows, simplemente presionar en este botón de Windows y la descarga va a iniciar automáticamente en la parte superior de mi navegador. En este caso porque yo estoy utilizando Firefox. Ahora si estás utilizando Google Chrome o el navegador de Windows, la descarga va a iniciar en la parte inferior y si te aparece algún mensaje como por ejemplo si estás seguro de descargar o no, simplemente pones que sí o descargar de todas formas, porque este archivo es completamente seguro y no tiene ningún virus. Cuando termine de descargarse nosotros podemos hacer clic aquí para iniciar la instalación o también podemos presionar en esta parte y se va a abrir la carpeta donde se ha descargado, que es prácticamente este archivo. Para iniciar la instalación simplemente podemos hacer clic derecho y podemos colocar en abrir y con eso se va a abrir la guía de la instalación de Visual Studio Code, que es prácticamente esta. Lo que vamos a hacer aquí es aceptar los acuerdos de la licencia, ya que este editor de código es completamente gratuito y si deseas puedes pasar a leer todos los acuerdos de la licencia. Luego de eso colocamos siguiente y luego de eso nosotros vamos a colocar la ruta de la instalación. En este caso, como verás, la ruta es un poco larga, puedes dejarlo tal cual y colocar siguiente. Lo que yo voy a hacer es recortar esta ruta y prácticamente lo voy a dejar de esta forma y voy a pasar a instalar directamente en el disco C para saber dónde exactamente lo tengo instalado este editor de código. Luego de eso voy a colocar siguiente. Esto lo que va a hacer es crear un acceso directo en el menú de inicio, lo dejamos por defecto, siguiente, y aquí nos ofrece algunas opciones para marcar y algunas que ya vienen marcadas. En este caso el primero es para crear un acceso directo en el escritorio, para tener un icono en el escritorio, y esta parte es para abrir archivos directamente desde el explorador de Windows y la segunda es para abrir carpetas directamente desde el explorador de Windows. Estas dos opciones va a ser muy útil al momento de que nosotros queremos abrir algún archivo directamente con Visual Studio Code y lo podemos hacer de manera muy rápida. O si tenemos alguna carpeta que van a ser representados por un proyecto y queremos abrir rápidamente con Visual Studio Code, también lo podemos hacer de esta forma. Entonces vamos a marcar estas dos opciones y colocamos siguiente. Si deseas puedes marcar la que dice crear acceso directo en el escritorio. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me gusta. Entonces lo que vamos a hacer ahora simplemente es colocar aquí instalar y ahora simplemente esperamos hasta que termine de instalarse. Cuando termine de instalarse, en este caso, si marcamos esta opción, lo que va a hacer es abrirse o ejecutarse Visual Studio Code al momento de finalizar. Como verás aquí, ya se me abrió Visual Studio Code. Aquí ya tengo abierto Visual Studio Code. Hasta aquí ya tenemos instalado Visual Studio Code. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos los archivos o abrimos los archivos? ¿Cómo creamos proyectos con Visual Studio Code? Lo más probable es que Visual Studio Code estés instalando para la parte del desarrollo web. En este caso, lo que podemos ir en este caso es la parte de explorador de archivos. Aquí nosotros podemos buscar, este es para sistema de control de versiones, este es el de boot y esto es donde nosotros podemos instalar extensiones. Entonces si queremos abrir algunos archivos simplemente vamos a esta parte y aquí nosotros podemos abrir carpeta como también archivos. Entonces si nosotros queremos crear archivos también podemos hacerlo desde aquí donde dice file,
New File, Text File o New File. O también podemos abrir otra ventana, también podemos abrir otro folder, entre otras cosas. Y también podemos abrir archivos, folders, y aquí nosotros podemos crear archivos. Ahora, como verás, Visual Studio Code está completamente en inglés. Ahora, si queremos traducirlo a español, nosotros podemos descargar el paquete de idiomas. En este caso podemos ir a la parte de extensiones, donde nosotros podemos instalar diferentes extensiones, y aquí lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete de idiomas. En este caso queremos el paquete de idiomas de español, así que simplemente colocamos Spanish y aquí nos va a filtrar este paquete para traducirlo Visual Studio Code a español. Entonces simplemente lo que podemos hacer es seleccionar, luego de eso colocar aquí en instalar. Esperamos hasta que termine de instalarse. Cuando termine de instalarse nos va a aparecer esta ventana, el cual nos va a decir que nosotros resetemos Visual Studio Code, o simplemente lo que podemos hacer es cerrar y volver a abrir, o presionar en este botón, que lo que va a hacer es cerrar y volver a abrir. Y con eso prácticamente Visual Studio Code va a estar completamente en español. Ahora que ya está en español, nosotros ya nos podemos guiar de la mejor forma y podemos aquí ir a la parte de explorador y podemos colocar abrir carpeta para crear un proyecto. Por ejemplo, si colocamos abrir carpeta, va a explorarse los archivos y aquí nosotros podemos ir, por ejemplo, en este caso a disco C. Aquí voy a crear una aplicación, por ejemplo, mi web, de esta forma, y lo que yo voy a hacer es seleccionar esta carpeta y voy a colocar seleccionar carpeta. Y prácticamente aquí me va a decir si confío en los autores de este archivo o de esta carpeta, y yo voy a colocar que sí. Ahora, como verás aquí en la parte del explorador aparece esta carpeta, que es mi web. Y dentro de aquí nosotros podemos crear archivos, entre otras cosas. Por ejemplo, para crear archivos tenemos este botón, para crear más carpetas tenemos este botón. Por ejemplo, vamos a crear un archivo de HTML, entonces aquí simplemente presiono este botón y aquí colocamos el nombre, por ejemplo index, y luego de eso también tenemos que colocar la extensión del archivo, en este caso que sería HTML. Ahora, cuando nosotros vamos a crear este archivo, se va a abrir en este lado los archivos. Y aquí, como verás, tenemos index.html. Ahora, con la ayuda de Visual Studio Code, nosotros simplemente podemos colocar HTML 2.5, seleccionamos esto, y esto lo que va a hacer es autocompletar toda la estructura de HTML. Y aquí, por ejemplo, colocamos H1 y colocamos hola mundo, de esta forma. Ahora, ¿cómo nosotros ejecutamos, por ejemplo, este archivo HTML? Lo que tendríamos que hacer sería prácticamente dirigirnos a disco C, a la carpeta que es mi web, y prácticamente abrirlo con un navegador. Por ejemplo, yo voy a abrir con Firefox y yo podría seleccionar Firefox y colocar aquí siempre o solo una vez. Voy a colocar siempre y aquí ya se ha abierto mi archivo. Entonces ese es el resultado de mi código. Pero nosotros podemos instalar extensiones para trabajar de la mejor forma. En este caso, Visual Studio Code nos ofrece una extensión que se llama Live Server. Si nosotros buscamos aquí en la parte de extensiones, aquí nosotros podemos encontrar Live Server y colocamos instalar. Cuando nosotros vamos a tener Live Server instalado, nosotros podemos ejecutar archivos de HTML directamente desde Visual Studio Code. Y esto nos va a ayudar en la parte del desarrollo. En este caso ya terminó de instalarse, podemos regresar aquí y en este caso para ejecutar prácticamente este archivo lo que podemos hacer clic derecho aquí y por ejemplo aquí colocar abrir con Live Server. Si nosotros colocamos abrir con Live Server, aquí nos va a aparecer, si es que te aparece esto, tú seleccionas con qué navegador quieres abrir y en este caso voy a seleccionar Firefox y también voy a colocar aquí permitir acceso. Entonces prácticamente aquí, como verás, a diferencia de esto que estoy ejecutando de esta forma, aquí me va a ejecutarse en un servidor local. Y ahora, si yo realizo algún cambio en mi archivo HTML, por ejemplo aquí voy a agregar un párrafo, y voy a decir, este es mi párrafo,
y guardo para guardar los archivos. Nosotros podemos ir aquí donde dice archivos y colocar en guardar o presionar control+S. Cuando yo guardo, automáticamente aquí en el navegador se va a actualizar cuando nosotros utilizamos Live Server. Pero en este lado, como verás aquí, no se me actualiza, sino lo que tengo que hacer es actualizar el navegador. Entonces, de esta forma nosotros podemos instalar varias extensiones que nos pueden ayudar en la parte del desarrollo. Ahora, también nosotros podemos personalizar nuestro Visual Studio Code. Ahora, nosotros también podemos personalizar en este caso nuestro Visual Studio Code, como por ejemplo instalando varias extensiones. En este caso tenemos aquí nuestra lista de archivos y podemos crear una carpeta más. Simplemente presionamos aquí una carpeta más y aquí por ejemplo voy a crear apps, por ejemplo una carpeta apps. Como verás, mi carpeta se muestra de esta forma y mi archivo HTML se muestra de esta forma. Por ejemplo, si creamos una carpeta que sería para CSS, se mostraría de esta forma y aquí podríamos crear un archivo de CSS. Por ejemplo, main.css. Y el archivo de CSS que está dentro de esta carpeta se va a mostrar de esta forma. Aquí ya estamos armando una estructura para nuestros proyectos. Pero si queremos personalizar, por ejemplo, los iconos de las carpetas como también de los archivos, nosotros podemos ir aquí y buscar, por ejemplo, icon. Y con esto nos va a listar diferentes paquetes para iconos. Por ejemplo, a mí me gusta esta que es Material Icon Time, que en la parte de abajo nos muestra cómo se van a mostrar cada uno de los archivos, carpetas, entre otras cosas. Así que simplemente voy a colocar instalar. Espero hasta que termine de instalarse y en esta parte voy a seleccionar Material Icon Time. Y luego de eso voy a regresar a mi explorador de archivos y como verás ahora, como mi carpeta o los carpetas, el icono de los carpetas ha cambiado como también de los archivos. Ahora, si nosotros también queremos en este caso personalizar, en este caso el tema, también nosotros podemos ir aquí a la parte de extensiones y por ejemplo podemos colocar tema, o si conocemos algún tema, por ejemplo que sería Atom on Dark Time, que es esta. Si yo paso a instalar, se va a personalizar todo mi Visual Studio Code y aquí voy a seleccionar Atom on Dark Time. Y como verás aquí se ha personalizado como también el código. Ahora el código se muestra de esta forma. Y de esta forma nosotros podemos personalizar más nuestro Visual Studio Code. Ahora Visual Studio Code trae soporte para diferentes lenguajes de programación. Y para eso simplemente vamos a la parte de extensiones. Y en la parte de extensiones nosotros instalamos los paquetes para diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo si queremos para Python, aquí vamos a encontrar paquetes para poder trabajar con Visual Studio Code, o por ejemplo para lenguajes de programación como Go, aquí vamos a encontrar paquetes para trabajar con el lenguaje de programación Go. Entonces, a base de paquetes, a base de extensiones, nosotros podemos hacer que se vuelva nuestro Visual Studio Code muy completo. Hasta aquí nosotros ya tenemos instalado Visual Studio Code y sabemos cómo utilizar nuestro Visual Studio Code. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar con lenguajes de programación, también dentro de Visual Studio Code nosotros podemos agregar la terminal. Por ejemplo, la terminal que tengo aquí. En este caso, esta es la terminal que yo normalmente utilizo de Windows. Pero este terminal también nosotros podemos tenerlo dentro de Visual Studio Code. Así que simplemente vamos a ir a la parte de terminal y nueva terminal. Y cuando colocamos nueva terminal, aquí se va a abrir la terminal que yo usualmente uso. Y en este caso, como mi terminal lo tengo personalizado de esta forma, aquí voy a tener un problema. Como verás, aquí me aparece un signo de interrogación y todo eso. Si por ejemplo hago un ls, aquí también me aparece signo de interrogación y todo eso. Porque en mi terminal, cuando yo hago ls, cada archivo me aparece con su icono y todo eso. Ahora, si quieres aprender cómo personalizar esta terminal, también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros hacemos para que esa terminal personalizada también funcione de la misma forma dentro de Visual Studio Code? Ya hasta aquí nosotros sabemos cómo agregarlo la terminal. Por ejemplo, si colocamos nueva terminal, se va a abrir la terminal por defecto del sistema. O si es que no se te abre, puede abrirse otras terminales. Podemos ir a esta parte, en la parte de la terminal, y aquí nosotros podemos configurar el valor predeterminado de la terminal. Y aquí nosotros vamos a tener varias terminales. De hecho, en este caso voy a ir aquí y seleccionar el perfil predeterminado. Y aquí vamos a tener varios terminales. Este command prompt es el CMD, este es el PowerShell.
Y este es el PowerShell antiguo. De hecho, yo tengo un PowerShell nuevo de Windows que lo podemos descargar desde su Microsoft Store. Así que simplemente está seleccionado esta. Y esta es la que tengo personalizado. Entonces, ahora, para que funcione mi personalización, lo que tengo que hacer en esta terminal es ir a la parte de las configuraciones. Por ejemplo, podemos ir aquí donde dice administrar y podemos ir a la parte de configuraciones. Y aquí vamos a buscar terminal. Y en esta parte lo que vamos a ir es buscar la fuente de la terminal. Y aquí, deslizando hasta abajo, buscamos la parte de Font Family. O también podemos buscar terminal, Font Family, y aquí nos va a filtrar, en este caso aquí, y aquí no hay ningún valor. Si hay algún valor, vamos a modificarlo por el siguiente valor. El valor que vamos a colocar es que al momento de personalizar la terminal, yo instalé algunas fuentes. Estas fuentes se le llama, por ejemplo, en este caso, si voy a ir a la parte de PowerShell y voy a ir a la parte de apariencias, en este caso es Meslo LGL, NetFont Mono. Y nosotros podemos seleccionar esta misma. Prácticamente simplemente tendríamos que copiar tal cual. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es prácticamente copiar ese valor. Tal cual. Meslo LGL NetFont Mono. De esta forma. Y ahora guardo. Y ahora sí puedo regresar. Regreso aquí, abro nuevamente la terminal y como verás, ahora ya no me aparece signo de interrogación. Ahora si yo hago un ls, tampoco. Como verás aquí, esto se muestra como carpeta, esto también se muestra como carpeta y esto es un archivo de HTML. Hasta aquí nosotros ya tenemos instalado Visual Studio Code y también hemos aprendido a usar lo básico de este editor de código. Si te ha gustado este video tutorial, no olvides de poner me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación. Y conmigo nos vemos en un próximo video.